Los seres humanos siempre han sido un grupo extraño. Tan extraño, de hecho, que no resulta exagerado afirmar que somos, con diferencia, los animales más inusuales y perturbados de todo el planeta. Donde quiera que miremos, hay evidencia que lo refleja. Comportamientos, costumbres y descubrimientos que parecen desafiar toda lógica. No sorprende, entonces, que a lo largo de los años, hallazgos paleontológicos y arqueológicos hayan revelado escenas tan inquietantes como extraordinarias. Pero, como en todo, existen grados. Solo algunos descubrimientos logran que incluso los propios investigadores queden impresionados, desconcertados o profundamente asombrados. Uno de esos casos extraordinarios tuvo lugar en Italia, en un sitio cercano a la Acrópolis, donde se descubrió una fosa común con los restos de más de 200 individuos que databan de hace más de 1500 años. Lo notable no era la cantidad de cuerpos, sino uno en particular, un hombre de mediana edad, conocido como TUS 380, que aparentemente murió entre los 40 y 50 años. Lo extraordinario de su caso es que había sufrido una amputación poco común, justo a la mitad del antebrazo. Considerando la antigüedad de sus restos, esta intervención habría ocurrido sin anestesia, sin antibióticos y sin analgésicos, probablemente con una simple sierra ósea. Esto sugiere que este individuo poseía una resistencia al dolor fuera de lo común. Pero la historia se vuelve aún más sorprendente. En lugar de un muñón, su brazo amputado albergaba un cuchillo de hierro, colocado de manera que apuntaba hacia afuera, como si fuese una extensión natural de su cuerpo. Este cuchillo no era ornamental. Los indicios muestran que vivió muchos años con él y soportó tensiones biomecánicas extremas, lo que indica un uso frecuente en combate o defensa. Los daños en su dentadura, desgastada hasta la pulpa por la constante necesidad de ajustar las correas del arma, y las alteraciones en los huesos del hombro, demuestran que su vida cotidiana giraba en torno a esta prótesis. TUS 380 pertenecía a los lombardos, un grupo germánico conocido por su aptitud para la guerra. Todo apunta a que perdió su brazo en combate y que el cuchillo se convirtió en una herramienta de supervivencia, un símbolo de resiliencia y audacia. A pesar de su condición, sobrevivió hasta alrededor de los 50 años, una edad avanzada para la época, probablemente falleciendo por causas naturales. Este tipo de hallazgos contrasta de manera estremecedora con otros aún más antiguos y perturbadores. En la región de Turkana, en Kenia, se descubrió un hueso de la espinilla de 1.450.000 años. No se trataba de un Homo sapiens, sino de un pariente lejano, cuyo nombre exacto aún se desconoce. Lo inquietante del hallazgo es que el hueso presentaba 9 cortes precisos, que indican que la carne fue removida deliberadamente. Esta es la evidencia más antigua de canibalismo humano conocida hasta ahora. La identidad de la víctima, así como la del agresor, permanece en el misterio, pero plantea la posibilidad de que en aquel entonces comer carne de un pariente cercano no fuera considerado algo fuera de lo común, especialmente en un entorno donde los recursos alimenticios fluctuaban de manera extrema. Aún más impactante es la llamada cueva Rising Star, en Sudáfrica, descubierta en los años 80 y solo explorada en detalle mucho tiempo después. Esta cueva alberga la mayor cantidad de fósiles asociados de homínidos jamás encontrados en África, más de 1.500 huesos que representan al menos 15 individuos de diferentes edades y sexos. Pero lo sorprendente no es solo la cantidad,
sino la inaccesibilidad del lugar. Para llegar a la cámara donde se hallaron los restos, era necesario atravesar pasajes estrechos, escalar pendientes abruptas y descender un conducto vertical de 12 metros. Nada de esto podría lograrse sin esfuerzo deliberado y planificación. Estudios posteriores revelaron que la cámara nunca había sido inundada y que los cuerpos fueron colocados allí gradualmente, no arrastrados por la corriente. Esto llevó a los investigadores a plantear la hipótesis de que un grupo de homínidos, ahora denominado Homo naledi, había depositado los cuerpos intencionadamente. Estos homínidos eran más pequeños y livianos que nosotros, con cerebros relativamente menores y cuerpos adaptados a la vida en bosques y cuevas. Existieron entre 335.000 y 236.000 años atrás, siendo uno de nuestros parientes más recientes. A pesar de su tamaño, muestran evidencias de manejo de herramientas, aunque se desconoce cómo lograron transportar los cuerpos hasta tan recóndito lugar. La idea de que estos homínidos depositaran deliberadamente a sus muertos en un lugar tan inaccesible es, por sí misma, un acto que hoy calificaríamos de absolutamente insano. Y esta fascinación por el comportamiento humano, tanto en nuestra propia especie como en nuestros parientes más cercanos, apenas comienza a rascar la superficie de lo que nos demuestra cuán extraordinariamente complejos y a veces perturbadores somos como especie. En un remoto lago del noroeste de India, conocido antiguamente como Rupkund, se esconde un misterio aterrador. Los locales lo llaman Lago de los Esqueletos, y no es difícil entender por qué. Alrededor de sus aguas poco profundas, se encontraron cientos de cuerpos, posiblemente más de 800, dispersos sin orden ni explicación. No se trataba de un cementerio ni de un lugar de enterramiento planeado. Los restos sugerían que muchas personas habían muerto allí al mismo tiempo, de manera violenta. Cuando los británicos descubrieron el lugar en la década de 1940, temieron lo peor. Pensaron que podría ser evidencia de una invasión japonesa. Sin embargo, los estudios posteriores mostraron que los restos eran demasiado antiguos para relacionarlos con cualquier conflicto moderno. Entre los esqueletos se encontraron objetos antiguos, como herramientas de madera, puntas de hierro, sandalias de cuero y anillos, lo que confirmaba que los cuerpos pertenecían a diferentes épocas. Al analizar los restos, los científicos notaron que muchos cuerpos presentaban lesiones similares en cabeza y torso, provocadas por un objeto contundente, como piedras o bloques de hielo. Esto coincidía con una leyenda local sobre un rey y su séquito que habrían muerto atrapados por una tormenta de granizo mientras atravesaban la montaña. Sin embargo, no todos los esqueletos mostraban este tipo de daño, y estudios posteriores revelaron que los cuerpos pertenecían a al menos 3 grupos distintos, de diferentes regiones y tiempos: 2 de origen asiático y 1 proveniente de Grecia continental, con fechas tan recientes como hace 200 años. La verdadera causa de sus muertes sigue siendo un misterio. A miles de kilómetros de allí, en Jericó, arqueólogos descubrieron algo igualmente perturbador: cráneos humanos recubiertos con yeso, pintados y decorados con conchas para simular ojos y cabello. Al abrirlos, encontraron cabezas reales, principalmente de hombres adultos, aunque también había mujeres y niños. Los maxilares habían sido retirados y los cráneos se encontraban colocados bajo las casas, posiblemente como parte de uno de los primeros rituales funerarios conocidos. Con el tiempo, estas cabezas dejaron de representar individuos específicos
y se convirtieron en símbolos de ancestros venerados por la comunidad. En Escocia, otro hallazgo estremecedor reveló los llamados humanos rompecabezas. Esqueletos de varias personas fueron combinados en un solo cuerpo y sumergidos en un ambiente ácido que preservó los huesos. Radiocarbono mostró que los cuerpos eran más antiguos que las casas que los contenían. Todo indica que se trataba de un ritual ancestral extremo, en el que generaciones iban añadiendo cuerpos al mismo montaje durante siglos, conservando la memoria de sus antepasados de una manera escalofriante. En el suroeste de Colorado, la cultura basket maker vivía en casas hundidas llamadas pit houses. Allí, arqueólogos encontraron una escena macabra: al menos 24 personas asesinadas y canibalizadas. Algunos huesos estaban limpios de carne, calcinados y abiertos, mientras que los cráneos mostraban signos de extracción de cerebros. Se hallaron herramientas y ollas manchadas de sangre, confirmando que las víctimas fueron cocinadas en sus propios hogares. Incluso se encontró materia fecal humana en las cenizas de uno de los hogares, lo que indica que los perpetradores consumieron exclusivamente carne humana durante horas. Este caso no fue aislado. La cultura basket maker pasó de ser relativamente pacífica a mostrar altos niveles de violencia y canibalismo, probablemente debido a sequías extremas y colapsos sociales. Lo que antes era una comunidad estable se convirtió en un entorno donde la supervivencia llevó a los humanos a actos extremos contra sus semejantes. Desde el Lago de los Esqueletos en India hasta Jericó, Escocia y Colorado, la historia humana está marcada por tragedias y rituales inquietantes. Algunos reflejan miedo y supervivencia, otros formas extremas de veneración ancestral. Estos hallazgos nos muestran un pasado lleno de misterio y brutalidad, recordándonos que la historia de la humanidad está tan repleta de horrores como de fascinación.